En el capítulo 26, hermanos, Mateo capítulo 5 y versículos del 1 al 7. Y le voy a pedir, hermanos, a los varones de nuestra iglesia que están en esta tarde, jóvenes y adultos, que con voz fuerte y audible puedan dar esta lectura, hermanos. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 7. Y esta es el preámbulo para la meditación de esta tarde a labios de nuestro hermano anciano de iglesia, Octavio Córdoba, continuando con esta serie, ¿verdad, hermanos? Hablando sobre las bienaventuranzas. Les invito a los varones que de manera fuerte, audible, hermanos, con gozo en su corazón, con convicción de lo que están leyendo, puedan dar lectura a estos versículos del 1 al 7. Adelante, hermanos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados. Hasta el 7 está bien, hermanos. Muchas gracias y damos el tiempo a nuestro hermano Octavio para que comparta la palabra de Dios en esta noche para nuestros corazones. Estemos atentos, hermanos. No nos distraigamos para que el Señor hable a nuestras vidas hoy. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para meditar en su palabra. Soberano Señor, gracias te damos, Señor, y a ti es toda la gloria, Señor, y toda la honra, porque, Señor, en tu misericordia, Señor, infinita, tú, Señor, decidiste, Señor, salvarnos por el precio, Señor, de la sangre de tu propio Hijo, Señor, que limpió, Señor, nuestras iniquidades, Señor, para presentarnos justos delante de ti. Gracias, Señor, por regalarnos, Señor, además la oportunidad de adorarte, Señor. Lo hacemos, Señor, a veces individualmente, a veces en nuestra familia, pero, Señor, también nos invitas a hacerlo como tu iglesia congregacionalmente. Bendice, Señor, tu palabra, Señor, y permite que pueda, Señor, ser esa espada de dos filos, Señor, que penetre, Señor, profundamente, Señor, hasta lo más hondo de nuestro espíritu, Señor, para ser conformados conforme a la imagen de Cristo. A tu nombre sea la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. En tomar asiento, hermanos, vamos, como mencionaba nuestra hermana Lucy, acertadamente, cada vez que tenemos la oportunidad de meditar en la palabra del Señor con ustedes, tratamos de dar seguimiento a esta porción de la Biblia que encontramos en Mateo capítulo 5, 3 capítulos 5, 6 y 7, que nos hablan del sermón del monte, el sermón más grande registrado en la Escritura de nuestro Señor Jesucristo, y particularmente hemos enfocado nuestras energías a través ya de 6, son 5 5 sermones, de ver las bienaventuranzas, a veces malentendidas, a veces abusadas en algunos momentos. Es necesario que retomemos un poquito el hecho de lo que Jesús enseña referente a esta descripción que hace de los ciudadanos de su reino. Los ciudadanos de su reino tienen o deben tener ciertas características que el Señor Jesucristo está enumerando en esta pequeña porción de 12 versículos. Cada una de ellas, como hemos visto, encierra grandes enseñanzas, y como sé que ha pasado más de un mes desde que meditamos en estos mandamientos, es necesario que recordemos algunas cuestiones referente a las bienaventuranzas para poder retomar el estudio de ellas. Una primera cosa que debemos recordar de las bienaventuranzas es que esta no es una manera que Jesús nos muestra para ser salvos, ¿sí? Las bienaventuranzas no son algo que cumpliéndolo
nos van a llevar al cielo, sino por el contrario, es al revés. Las bienaventuranzas es una descripción de las características de las personas que ya somos ciudadanos del reino, ¿sí? En ese sentido, hermanos, no es una guía de qué hacer, sino es una descripción más bien de lo que somos, ¿sí? Evidentemente, en algún sentido, hermanos, nosotros debemos mostrar los frutos de estas bienaventuranzas, no porque querramos alcanzar la salvación por obras, sino porque ya somos salvos y esa es nuestra evidencia y nuestro fruto. Otra cosa que debemos recordar de las bienaventuranzas es que no son dones naturales. No es algo con lo que las personas nacen, sino es algo exclusivo de los creyentes que el Señor pone en sus corazones. El impío no puede mostrar frutos de las bienaventuranzas porque no está insertado en su naturaleza. Es como si le pidiéramos a un gallo que haga como un caballo. No está en su naturaleza, ¿sí? Entonces, el impío no puede hacerlo, no son dones naturales, sino es la gracia del Señor haciendo brotar estas gracias y estas características en sus hijos. Entonces, no es algo que le podamos pedir a un incrédulo. A veces podemos pensar, o yo antes, mi método de evangelismo estaba al revés, porque yo le decía a las personas, cambia y ven a Cristo, ¿no? Es algo imposible. Primero deben venir a Cristo y luego eso los hará cambiar. Y finalmente, otra cosa de las bienaventuranzas que debemos recordar es que son como una cadena. No es que yo puedo manifestar el fruto de una primera o una segunda bienaventuranza, pero la tercera no me gusta y esa la dejo o la paso por alto, ¿sí? No, las bienaventuranzas vienen encadenadas unas a otras. El que es pobre en espíritu manifestará también un llorar por su pecado y a su vez también será manso, tendrá hambre por la justicia y será misericordioso, que es lo que veremos el día de hoy. Las bienaventuranzas en ese sentido son cada vez más progresivas y en cierto sentido más desafiantes para que nosotros podamos ir analizándonos si nuestro crecimiento en el Señor se está dando de una manera correcta o sana, o si en algún punto estamos estancados, o incluso alguien podría descubrir que ni siquiera está en el inicio todavía del camino, pero eso sería bueno porque eso nos podría traer a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, eso es algo que recordamos rápidamente. Las bienaventuranzas no son una manera de ser salvos, no son dones naturales y las bienaventuranzas son una cadena que siguen la una a la otra. Todo creyente debe mostrar en mayor o menor medida estos frutos o estas características de los ciudadanos del reino. Dicho lo anterior, que nos sirve como introducción, vamos a entrar a la bienaventuranza número 5, que es la que leemos en el versículo 7 del pasaje que ya leímos, Mateo capítulo 5, versículo 7. En anteriores ocasiones hemos visto la pobreza en espíritu, que es, recordándolas de una manera muy rápida, es reconocer nuestra miseria espiritual para extender nuestra mano y pedir la misericordia del Señor. Ese pobre en espíritu está capacitado para llorar continuamente por su pecado y por el pecado también de otros. Ese llorar continuo caracteriza a los hijos de Dios, significa un continuo arrepentimiento. Por eso en nuestros cultos insertamos al inicio una oración de confesión, ¿no? Para que nosotros, si tal vez no hemos confesado nuestros pecados en privado, podamos hacerlo y recordarlo. También los ciudadanos del reino son mansos, son humildes, ¿sí? Como saben que son pobres en espíritu, como saben que son puro pecado y no tienen realmente ninguna buena obra que pueda ser contada a su favor, ellos son humildes, pueden soportar la mano del Señor cuando los disciplina y también pueden soportar las ofensas de las demás personas. Y lo último que vimos es que los bienaventurados son también personas que anhelan la justicia de Dios, anhelan ser conformados cada vez más a la imagen de Cristo y gimen por ser cada día más santos. El día de hoy veremos, bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a desarrollar el bosquejo en 3 puntos muy sencillos. Primero, el significado de ser misericordioso. Después veremos evidencias de un corazón misericordioso. Y finalmente, a modo de conclusión, el resultado de ser misericordioso. Ese va a ser nuestro bosquejo, nuestros 3 puntos: el significado de ser misericordioso, evidencias de los misericordiosos y finalmente el resultado de ser misericordioso. Vamos a empezar con el significado de ser misericordioso. Hay un par de errores que debemos evitar al leer las bienaventuranzas. Porque si nosotros la leemos sin el contexto general de la Escritura, podríamos interpretar que este versículo en particular nos está enseñando salvación por obras. De hecho, el romanista, el católico romano, lo interpreta de la siguiente manera. Él piensa: tengo que ser misericordioso para que Dios me muestre su misericordia. ¿Sí? Ellos piensan: haciendo esto, el Señor me recompensará con esto otro, ¿sí? Sin embargo, no es lo que el texto realmente nos está exponiendo. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Espíritu Santo, en toda su palabra se esfuerza por mostrarnos que la salvación no es algo que nosotros podamos ganar o que podamos hacer algún mérito para alcanzar la misericordia del Señor. En Efesios 2:8 se nos muestra que la salvación es por gracia y por medio de la fe, y que incluso esa fe ni siquiera es algo natural en nosotros. Y dice además el versículo 9: no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, debemos limpiar este texto de pensar que voy a ser misericordioso para que el Señor me muestre su misericordia, porque de hecho es al revés. Nosotros seremos misericordiosos porque ya hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestras vidas. Esto es algo que Jesús ejemplifica más adelante en este Evangelio según Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 35, una parábola conocida como la parábola de los 2 deudores. Y en esta parábola vemos a una persona que le debía muchísimo dinero a un rey. Su deuda, según la estimación que han hecho algunas personas que calculan, dicen que aproximadamente vendrían siendo unos 20 millones de dólares. ¿Sí? O sea, es algo impagable. Entonces, este hombre suplica la misericordia del rey y el rey le extiende su misericordia y le perdona su deuda. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con esto? Este hombre se encuentra a la salida a una persona, un consiervo suyo, que de acuerdo a los cálculos que se hacen también por algunas personas a monedas actuales, le debía aproximadamente unos 400 pesos, ya no dólares. O sea, su deuda es muy sencilla, pues. Entonces, aquella persona le ruega que lo perdone, pero él no tiene misericordia y arroja a su consiervo a la cárcel hasta que le paga esa deuda tan pequeña, ¿sí? Entonces, esta persona ejemplifica el que no es, ¿sí? Porque él recibió misericordia, pero no muestra misericordia, ¿sí? Esa es la cadena. Nosotros, por el contrario, hermanos, debemos mostrar misericordia porque hemos recibido misericordia en exceso, ¿sí? Misericordia exagerada. Ni siquiera piensen en una deuda de 20 millones de dólares. Lo que debíamos al Señor por nuestro pecado es incalculable, ¿sí? Ni sacrificando nuestra vida muchas veces pudiéramos acercarnos a un pago por adelantado de esta deuda. Y el Señor nos ha mostrado misericordia. Entonces, este pasaje no enseña salvación por obras. No enseña que yo debo ser misericordioso para que el Señor sea misericordioso conmigo. Enseña que debo ser misericordioso porque he recibido misericordia. Y otra manera errada
en que podemos interpretar este punto es que la misericordia no es simple lástima, ¿sí? La misericordia no es simple lástima. A veces nosotros vemos a alguien sufrir y como que nuestro corazón se comprime y decimos, pobrecito, ojalá alguien lo ayude, ¿no? ¿Sí? Podemos ejemplificarlo con otra parábola, la parábola del buen samaritano. Nosotros sabemos esta historia, una persona violentada por unos asaltantes que lo dejan en el camino como muerto. Pasa primero un sacerdote y después un levita. Y estas personas pasan, lo vieron, la Biblia no registra que hayan puesto alguna emoción, pero la reacción natural de un ser humano, pudiéramos inferir es, ¿saben qué? Ay, pobrecito, mira lo que le pasó, pero ya voy tarde al culto, ¿sí? Pero debo presentar el sacrificio, pero tengo que llevar a cabo tal o cual acción. Eso, hermanos, no es misericordia. La misericordia no se manifiesta solamente en un sentimiento que no nos lleva a ejecutar algunas acciones. Y precisamente esa es la definición de ser misericordioso. Esta definición la tomo de un predicador del siglo pasado que me encanta, Martin Lloyd-Jones, presbiteriano, por cierto, dice de la siguiente manera: la misericordia es compasión en acción, de modo que el cristiano tiene un sentimiento de compasión, pero además preocupación por la desdicha de los hombres, que lo lleva a acciones para aliviar su miseria, ¿sí? En pocas palabras, la misericordia es ver la situación triste y penosa de alguna otra persona y además del sentimiento de tristeza que nos da, poder llevar a cabo acciones para aliviar su dolor. Y para ver algunos ejemplos de qué es ser misericordioso, debemos apelar al máximo ejemplo que nosotros tenemos en la Escritura de ser misericordioso, y es Dios mismo, ¿sí? Nosotros, hermanos, las bienaventuranzas también nos reflejan cómo somos con respecto a Dios, ¿sí? Y nosotros debemos ser imitadores de Dios en las gracias que Él mismo tiene. Y miren cómo Dios mismo se define a sí mismo en un pasaje que seguramente algunos de ustedes recuerdan, en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, Dios se define a sí mismo. Y dice de la siguiente manera la definición de Dios: pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es un pasaje que nos da para muchos estudios. Sin embargo, la característica que quiero enfocar es que Dios se define a sí mismo como misericordioso. Y veamos cómo muestra Dios su misericordia. Primero, Dios muestra su misericordia sobre el hombre impío y pecador. Él extiende su misericordia al regalarle la vida, al permitirle prosperar y progresar, avanzar. Pese a la ira, Él se acuerda de la misericordia. Hermanos, con todo lo que el impío hace, realmente si de nosotros dependiera, si nosotros tuviéramos el poder, probablemente los habríamos borrado de la faz de la tierra hace mucho. Vemos un ejemplo en Jesús, cuando iba a una aldea de los samaritanos y dice la Biblia que no lo recibieron, ¿sí? Como decimos a veces, ¿no? Le hicieron el feo. Y Jacobo y Juan le dijeron a Jesús: oye, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? Les pareció una genial idea, ¿no? El hecho de que los impíos pudieran recibir su castigo. Pero hermanos, el Señor es misericordioso y clemente. Los seres humanos que ofenden a Dios, que se burlan del nombre de Dios, que desprecian sus mandamientos, están todavía el día de hoy, ¿sí?
Incluso, hermanos, muchos de nosotros como cristianos experimentamos la misericordia de Dios, no muchos, sino todos, en el sentido, hermanos, de que sabiendo qué es lo que debemos hacer, quebrantamos los mandamientos del Señor y no recibimos el pago, ¿sí? Sino que el Señor es misericordioso para aceptar nuestro arrepentimiento. Por ponerles un ejemplo, hoy es Día del Señor, ¿no? Y en muchas iglesias lo interpretamos como el mediodía del Señor o como el culto de mediodía del Señor. No, el Día del Señor es un día, hermanos, ¿sí? Deberíamos estar aquí en la mañana desde temprana hora, desde que empieza, pues desde el instituto, y regresar en la tarde a adorar al Señor. No hay más deleite que tú puedas encontrar en este día que adorar al Señor. Sin embargo, nosotros, hermanos, nos damos vacaciones del cristianismo, deshonramos el día del Señor haciendo lo que no conviene en este día. Y, hermanos, no recibimos el pago, ¿sí? No recibimos el pago que merece esa deshonra al nombre del Señor. El Señor es misericordioso también, hermanos, cuando vemos la persona de Jesús, el Verbo encarnado. Dice Mateo 14:14, que vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque los vio desamparados como ovejas que no tienen pastor. También Jesús muestra su misericordia cuando vio enfermos, necesitados, hambrientos, y tuvo de ellos misericordia, como en Lucas 7:14 vemos el caso de la viuda de Naín. Y Jesús vio a la viuda llorar frente a su único hijo yendo a sepultar, lo que significa que esa persona iba a quedar abandonada completamente. Y Jesús fue movido a misericordia y le dijo: no llores. Y a continuación resucita a su hijo. Pero el ejemplo más grande, hermanos, de la misericordia de Dios lo vamos a encontrar, hermanos, en la cruz, donde brilla el ejemplo supremo de la misericordia de Dios. Ustedes y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no enfermos, no heridos, sino muertos, ¿sí? Y además de todo, hermanos, ni ustedes ni yo le reportamos ningún beneficio al Señor. O sea que Él por salvarnos no gana nada, ¿sí? Porque a veces nuestro amor es así, ¿no? Es interesado, ¿no? Te voy a amar, pero si tú haces esto por mí. Y si no, te retiro mi amor. Por eso es la causa de muchos divorcios en esta época, ¿sí? Pero el amor de Dios, hermanos, es tan extraordinario que ni ustedes ni yo le reportamos nada al Señor. No le damos ninguna ganancia. Y aún así, hermanos, el Señor estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para que la deuda que era nuestra vida, que tenía que ser ofrecida, fuera pagada a través de su sangre. Hay un paralelo extraordinario con el caso de Abraham e Isaac. Abraham sube al monte y Dios le ofrece un sustituto, que es un carnero por la vida de su hijo. Pero, hermanos, a veces hay que ponerse a pensar que el padre sí subió al monte con su hijo y se ofreció a su propio hijo y su propia sangre, hermanos. Dios siente, Dios tiene sentimientos, no es alguien impasible. La Escritura nos habla de que Dios tiene sensibilidad. Y, hermanos, usted puede ver a alguien, a una persona, ver morir a su hijo, es muy doloroso. El padre sube con su propio hijo y él lo ofrenda, ¿sí?, para pagar la deuda que ustedes y yo teníamos. Eso es misericordia infinita mostrada hacia nosotros. Esa misericordia, hermanos, la hemos experimentado y la hemos recibido. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos ser misericordiosos, ¿sí? Fíjese bien, sería completamente incoherente una persona que ha recibido tanto y que se niegue a manifestar algo de eso que ha recibido. Lo que usted ha recibido, lo que yo he recibido, es incalculable. No se puede pesar, no se puede poner en una balanza, no podemos dar nuestra vida, nuestros bienes, ni siquiera la vida de alguien más, de nuestros hijos, por ello. Y el Señor ofrece sangre perfecta, sin pecado,
para que nosotros podamos escapar de ese justo castigo. Eso, hermanos, es misericordia, ¿sí? Dios es el ejemplo supremo de misericordia. Por lo tanto, hermanos, de esa misericordia que ustedes y yo hemos recibido, hemos de mostrar misericordia. Ese es nuestro primer punto. ¿Qué es ser misericordioso? Lo repasamos rápidamente. No significa que podamos alcanzar la salvación por obras. Tampoco significa una simple lástima o un sentimiento de compasión. La misericordia es amor que nos lleva a la acción. Y veamos el ejemplo de Dios que ha mostrado toda su misericordia hacia nosotros para que nosotros podamos reflejar algo de esa misericordia. Dicho lo anterior, este ha sido nuestro primer punto, es el más largo, para que no piensen que nos vamos a ir demasiado tarde. Veamos a continuación las evidencias de los misericordiosos. Es tiempo que ya que sabemos qué es la misericordia, es tiempo de que nos pongamos al espejo para que la Biblia nos ilumine y podamos identificar si somos misericordiosos o no y tomar acciones en oración y con ayuda del Espíritu Santo para mostrar esas virtudes que el Señor espera de sus hijos. Primero y evidente evidencia, pues, perdonen el pleonasmo, acerca de ser misericordioso, es servir a otros que están en necesidad. Servir a otros que están en necesidad. Hermanos, en el mundo hay mucha necesidad. Hay personas que sufren por algún tipo de enfermedad. Hay personas que están sin alimentos. Algunas de esas personas, incluso dentro de nuestras iglesias, que padecen, que sufren penas. Hermanos, nosotros debemos tener la actitud del buen samaritano. ¿Qué es lo que hace el buen samaritano? No lo veo pasar y dice, bueno, pues es que ya voy tarde, es que si me meto y quién sabe si tiene seguro, quién sabe si va a pasar algo. El samaritano toma la determinación de ayudar a su prójimo, lava sus heridas con aceite, lo lleva en su cabalgadura, implicando eso que ahora él tiene que caminar, y lo deja en un mesón y le dice al mesonero, ¿saben qué? Cuídamelo. Y si te hace falta, voy a regresar y yo te voy a pagar su restante. Hermanos, en el mundo hay mucha necesidad. En la iglesia hay mucha necesidad. Es de encomiar y de alabar también la iniciativa de nuestras hermanas de la Sociedad Femenil en este año, de tener obras de misericordia con los necesitados. Hermanos, tenemos una oportunidad muy valiosa todos para sumarnos a esa acción y ser misericordiosos, hermanos. Pero a lo mejor no tenemos que esperar tanto tiempo, a lo mejor tenemos un vecino, a lo mejor tenemos un familiar, tenemos algún amigo que sufre y que nosotros podemos hacer un sacrificio de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, a lo mejor incluso de recursos para ayudar a ese necesitado. Esa es una evidencia de que usted es misericordioso. Muestra ayuda, servicio a las personas que están en necesidad. Dice el apóstol Pablo que no debemos desaprovechar la oportunidad de servir a todos los hombres, pero mayormente a los de la familia de la fe. Ellos llevan prioridad, ¿sí? Pero eso no implica que si vemos a alguien inconverso sufrir, no le mostremos misericordia. Obviamente debemos reflejarlo también. Esa es una primera evidencia, sirviendo a otros que están en necesidad. Segunda evidencia, somos misericordiosos en nuestras actitudes. El misericordioso no alberga rencores, no guarda resentimientos, ni se aprovecha del fracaso, ¿sí? El hombre misericordioso, hermanos, tiene mucho que ver con la humildad y la mansedumbre que hemos visto en una bienaventuranza previa. No es un hombre que guarde rencor, no es una persona que le dé lugar al resentimiento, ¿sí? Sino que en su actitud él es misericordioso, ¿sí? Los misericordiosos no son crueles o indiferentes
o vengativos. La misericordia, hermanos, se manifiesta en cómo llevamos nuestras relaciones con los demás, ¿sí? La misericordia se implica en ayudar y servir a otros, pero en también una actitud sana por sus relaciones. Hermanos, eso es muy importante que lo trabajemos, porque todos tenemos una dosis de orgullo. Todos nosotros tenemos un pequeño Octavio, un pequeño Abel, que se quiere subir al trono y quiere que los demás lo sirvan. Pero hermanos, nosotros no hemos aprendido así a Cristo. ¿Cómo aprendimos al Señor Jesucristo? Él pudo venir para ser servido, ¿sí? Pero Él prefirió venir para servir. Y una de las muestras más extraordinarias es que en la cena última con sus discípulos, Él toma el lugar de esclavo para lavar los pies de ellos. En ese entonces la gente caminaba en caminos muy, muy sucios, empolvados. Entonces el hecho de lavar los pies realmente era una tarea pues, que no era agradable, pues, ¿sí? Y era una tarea reservada para la persona más baja de la sociedad. El Señor Jesús nos muestra ese ejemplo y dice, así como yo lo he hecho, espero que ustedes lo hagan unos con los otros, ¿sí? Hermanos, usted está en la iglesia no para enseñorearse de los demás, no para que digan, ay, el hermano es líder, no para que digan, ¿saben qué es la comida? Tráiganle al hermano, ¿sí? A veces podemos llegar a tener ese sentimiento o ese pensamiento y decimos, yo en la iglesia soy básico, ¿sí? Soy indispensable, sin mí no camina esto, merezco que me sirvan. Hermanos, no esperemos eso, pues si Cristo mismo no tuvo esa actitud, cuanto menos nosotros, puesto que además Él nos enseña que ningún discípulo jamás va a ser más que su maestro, ¿sí? Entonces, hermanos, seamos humildes, estemos dispuestos a servir. Eso, hermanos, nos humilla en nuestro orgullo. Y todos somos orgullosos, hermanos, algunos más, otros menos. Algunos ya han avanzado mucho en su santidad, otros todavía estamos luchando mucho con esa parte. Pero todos, hermanos, debemos sacrificar nuestro orgullo para servir a los demás, ¿sí? Ahora bien, ya llevamos 2 evidencias de los misericordiosos. Sirven a otros que están en necesidad y también son misericordiosos en sus actitudes. También los misericordiosos se manifiestan espiritualmente. Primero, a través de la piedad, mostrando compasión hacia aquellos que no han experimentado la misericordia de Dios. En pocas palabras, ¿qué actitud más misericordiosa puede haber que predicarle a alguien acerca del Evangelio? Su destino eterno, hermanos, es horrible, ¿sí? Ni siquiera la palabra horrible le hace justicia a lo que va a experimentar el impío cuando toda la ira de Dios se derrame sobre él. El acto más misericordioso que puede uno tener, hermanos, es al menos advertirle de cuál es su situación, ¿sí? Hermanos, todos tenemos relaciones con personas, con amigos que no conocen el Evangelio. Y algunos de ellos nunca han escuchado de nosotros una advertencia, ¿sí? Hay ese temor o ese miedo de ser etiquetado, de decir, ay, qué molesto eres, ¿sí? Hermanos, no sería piadoso, hermanos, dejar a una persona subir a un coche que no tiene frenos, ¿sí? Eso no sería piedad. Entonces, ¿cómo dejamos, hermanos, que el impío se vaya de cabeza sin que le demos una advertencia acerca de sus acciones? No hablemos de convertirlos, hermanos, porque nosotros no tenemos el poder de convertir a nadie. Ese es el Espíritu Santo, que es soberano. Pero nosotros estamos puestos como atalayas, ¿sí? Como mensajeros, como heraldos, como personas que advierten, ¿sí? Hermanos, y todos debemos luchar por eso, yo el primero, ser misericordiosos y publicar este gran mensaje que tenemos en las manos, ¿sí?
que el impío está en peligro mortal, pero Dios es rico en misericordia. ¿Sí? Dice San Agustín: si lloro por el cuerpo del cual se ha separado el alma, ¿no debería llorar por el alma que se ha separado de Dios? Es un pensamiento que nos debe hacer. Si lloramos por un muerto, hermanos, ¿cuánto más debemos llorar por alguien que sabemos que muere sin esperanza en el Señor? Hermanos, también la misericordia, y por último, se manifiesta en la sana confrontación, corrigiendo con amabilidad las falsas enseñanzas. Segunda de Timoteo 2:25, el apóstol Pablo le dice a los timoteos: corrígelos, por si el Señor les concede que se arrepientan. ¿Sí? Hermanos, el amor y la misericordia también se manifiesta cuando nos podemos llamar la atención los unos a los otros. Nos llamamos la atención, pero con amor, hermanos. Porque también la Escritura nos invita a que toda nuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal. ¿Sí? Si ustedes vienen conmigo y me dicen: hermano, tú eres un reo de muerte, hijo de Sodoma, seguramente yo no lo voy a tomar a bien. Pero hermanos, si ustedes vienen y me corrigen con amor y me dicen: hermano, esta actitud que usted tiene es pecaminosa por esto y por esto, hermanos, nosotros debemos ser maduros para aceptar esa confrontación y ser corregidos. Hermanos, esa es una actitud misericordiosa. No lo parece, y en este mundo donde nuestros egos son tan altos, aceptar una corrección no es fácil. Pero hermanos, la sana confrontación es una evidencia de la misericordia. También el confrontar a los falsos maestros es algo misericordioso para aquellos que escuchan. Tito 1, 11 y 13, el apóstol Pablo le dice a Tito: a ellos es necesario taparles la boca, porque estos falsos maestros están llevando carretadas de personas al infierno con sus falsas enseñanzas. Hay que ser misericordiosos al exhibirlos para que esas personas salgan de esa cautividad, de esa falsa enseñanza. Muchas personas actualmente buscan a Dios por los beneficios que pueden obtener de Él a través del apócrifo evangelio de la prosperidad. Y es misericordioso advertirles que lo que están haciendo es totalmente carnal y que no les proporcionará nunca salvación. Hermanos, yo sé que esto puede parecer no muy misericordioso, pero hermanos, las formas en que se hacen deben ser importantes, ¿sí? Debemos ser misericordiosos y confrontar, pero confrontar con amor, ¿sí? Decía un pastor, amigo mío de allá de Cárdenas: no me molesta tanto que me digan perro, sino la perra forma en que me lo dicen, ¿sí? Y eso es cierto, hermanos, debemos poder confrontar con amor, ¿sí? No con ánimo de lastimar, no con ánimo de hacer sentir mal, sino de corregir. Hermanos, ¿cuándo ha sido la última vez que tú has corregido a tu hermano con amor? A lo mejor no te quieres meter en problemas y sabes que el hermano está mal, pero dices: bueno, déjalo ahí, a lo mejor algún día se compone. Hermanos, seamos misericordiosos y seamos una iglesia madura para aceptar entre nosotros correcciones. Y hermanos, ya deberían ser maduros, ya deberíamos ser maduros. Ustedes ni yo llegamos al evangelio ayer, ¿sí? Algunos llevamos toda una vida ya en el evangelio. Deberíamos ser capaces. No vaya a ser que llegue una carta como el apóstol Pablo que nos diga: les tengo que dar todavía leche y no vianda, porque no eran capaces ni todavía lo son, ¿sí? Hermanos, ya deberíamos estar en un grado de madurez y de santidad avanzado, ¿sí? No podemos ser niños espirituales todo el tiempo, ¿sí? Debemos practicar esta sana confrontación. Y por último, hermanos, se es también misericordioso orando por los demás, ¿sí? Esta es una muestra de misericordia que nosotros debemos mostrar. Tomarnos nuestro tiempo, hermanos, de doblar nuestras rodillas. Nuestras hermanas de la femenil, regreso con ellas, espero que no, su ego no se eleve demasiado, pero siempre en las noches nos invitan a orar.
Y hermanos, debemos tomar esa oportunidad de interceder los unos por los otros, ¿sí? Qué maravilla, hermanos, que un hermano que pueda presentar delante de Dios una petición por usted y nosotros presentar una petición por ellos, ¿sí? El Señor debe sentirse muy complacido, hermanos, cuando tomamos ese tiempo para interceder unos por otros. Mostremos la misericordia, hermanos, tomando el tiempo para orar. Finalmente, hermanos, ya vamos a nuestro último punto, los resultados de ser misericordioso. Ya hemos visto qué significa ser misericordioso, poniendo a Dios como el ejemplo supremo. Después hemos visto evidencias de los misericordiosos y finalmente el resultado de ser misericordioso. Dice este texto que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en un sentido, hermanos, nosotros ya hemos alcanzado la misericordia del Señor. No la hemos merecido en ningún sentido y la hemos recibido, hermanos. Y la misericordia del Señor es tan extraordinaria, hermanos, que nosotros merecíamos la ira de Dios derramada sobre nosotros como cualquier impío. Y sin embargo, el Señor nos ha lavado de nuestros pecados y el Señor nos ve ahora como si fuésemos justos y santos delante de su presencia. Había una cosa que no me hacía clic hace mucho tiempo. Cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, por ejemplo, a los Corintios, les dice a los santos que están en Corintios. Y luego leemos la carta de los Corintios y los Corintios eran un desastre en todo sentido. Y luego también vemos a Israel, hay un pasaje muy revelador en Números, la profecía de Balaam. Y vemos la historia de Israel, que iban de rebeldía en rebeldía, de becerro en oro a las serpientes y tragedia tras tragedia. Y Balaam dice, el Señor no ha visto iniquidad en su pueblo. Hermanos, la misericordia que hemos recibido borró todos nuestros pecados. Esta declaración, hermanos, yo creo que es para enmarcarla en nuestra casa, para que nunca la olvidemos. La misericordia de Dios nos puso como justos delante del Señor, ¿sí? Y ahora ustedes ni yo tenemos deuda con el Señor. Hemos experimentado la misericordia de Dios al no demandar el pago de nuestras personas, sino al aceptar el pago de un sustituto, que es Cristo, ¿sí? Hermanos, ese sentimiento de experimentar la misericordia de Dios realmente no tiene comparación. Cuando hemos venido al Evangelio y esa verdad se nos revela, hermanos, de que ahora no estamos bajo la ira de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios. Realmente, hermanos, no sé ustedes, pero a mí me estremece el pensar en algo como eso, pues. ¿Cómo es eso posible? Solo por la misericordia del Señor. Y ese, hermanos, es el pago más que suficiente para el que es misericordioso, ¿sí? Que ha alcanzado la misericordia del Señor. No será demandado y además Dios no es alguien que traiga después a la memoria los pecados pasados, sino Él tiene un compromiso y dice, ¿saben qué? Yo voy a tomar sus iniquidades, las voy a echar a lo profundo del mar y jamás me acordaré de ellas. Hermanos, hemos recibido misericordia extraordinaria. Misericordia que es imposible describir en un lenguaje humano, ¿sí? Hermanos, entonces, ¿cómo no ser misericordiosos? Concluimos, hermanos, con esta invitación. ¿Eres misericordioso? ¿Estás dispuesto a servir a los necesitados, a tener una actitud correcta, a tener compasión por el impío en su pecado, a orar por los demás, a confrontarlos con amor? Si la respuesta es sí, hermanos, continuemos avanzando en esa santidad. Todavía hay mucho más que seguramente podemos perfeccionar y lograr, pero si esa evidencia está en usted, no hablo con otras personas, hablamos con los que estamos aquí, los que nos escuchan. Si esa evidencia está en ti, el Señor te ha mostrado su misericordia y tú estás dando ese fruto.
Pero hermanos, si no manifiestas esa misericordia, hermanos, posiblemente signifique que tú no has experimentado o no has entendido la misericordia de Dios. Y si ese es el caso, posiblemente debas cuestionarte si verdaderamente estás en Cristo o no lo estás. Si estás estancado en tu crecimiento espiritual, es necesario disciplinarse y pedir el auxilio del Espíritu Santo para crecer en esta gracia. Pero si ni siquiera has experimentado lo mínimo de la misericordia del Señor y por lo tanto no lo muestras, entonces posiblemente no eres creyente. Y eso es malo. Pero también hay una buena noticia. El Señor está dispuesto todavía al día de hoy a mostrarte misericordia. Hoy puedes ver todavía la misericordia extraordinaria de la que hemos hablado en estos minutos. De una manera tan pobre quizás, pero puedes experimentar además, y amigos que nos escuchan, no hay algo más grandioso que puedas llegar a experimentar en toda tu vida. No hay una satisfacción más grande que experimentar esa misericordia. Y hoy esa misericordia puede ser tuya. Si te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo para salvación. Entonces, si algo está mal, si descubres que esta palabra realmente te pone en evidencia delante del Señor, entonces la misericordia de Dios todavía está disponible hoy, ¿sí? Porque llegarán días, hermanos, en que ya la misericordia no va a estar disponible. Porque cuando tú cierras tu oído, el Señor te castiga con sordera. De tal manera que ya no, cuando quieras oír, no vas a poder, ¿sí? Si el Espíritu Santo abre tu corazón hoy, no lo endurezcas, sino ven a Cristo en arrepentimiento y fe, que Él es, como hemos visto, extraordinariamente misericordioso para recibirte hoy, ¿sí? Quiere el Señor que su palabra nos confronte, que si es necesario que nos humille, para que nosotros podamos ver a Cristo como nuestra única roca de salvación. Y si nosotros, hermanos, nos estamos estancando, estamos ya en un lugar muy cómodo, que el Señor nos sacuda para que podamos seguir nuestro desarrollo y nuestro crecimiento en el Señor. Quiere el Señor que su palabra haga su labor como esa espada de dos filos que atraviesa todas nuestras defensas para mostrarnos a Cristo. El Señor nos bendiga.